La reflexión del día de hoy es Jesús sana a un paralítico. Esta historia es relatada por los tres evangelistas Mateo, Marcos y Lucas con el mismo título, Jesús sana a un paralítico. Como ustedes saben, cada uno de los evangelistas escribieron para diferentes públicos. Mateo escribió para los judíos para demostrar que Jesús era el Mesías prometido por los profetas. Marcos escribió para los romanos y Lucas para los gentiles. Si esta historia la relatan los tres evangelistas es porque es muy importante. Cada uno de ellos le agrega algunos datos particulares que hacen más interesante esta historia. Antes de empezar la reflexión, permítanme decirle dos cosas. Primero, vamos a tomar como base para esta reflexión el pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Pero también vamos a tomar versos de los otros dos evangelistas, tanto de Mateo como de Lucas. Y en segundo lugar, los protagonistas para este mensaje no es el paralítico que fue sanado, tampoco Jesús, quien fue el sanador, sino los cuatro hombres anónimos a quienes hicieron posible realmente que este paralítico fuera sanado. El verso 1 de Marcos 2 dice que entró Jesús otra vez en Capernaum. Mateo 9:1 dice que Jesús vino a su ciudad. Es interesante esta declaración de Mateo porque Jesús visitaba constantemente esta hermosa ciudad ubicada a la orilla del mar de Galilea. Se dice que esta ciudad era la ciudad de descanso para Jesús. Cada vez que tenía estaba sobrecargado de trabajo, estaba cansado o estaba triste, iba a esta ciudad donde sus amigos para descansar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículos 12, 13 dice, ¿no? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, y Juan el Bautista era su primo, dice, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Perdón. Mateo dice que estuvo allí Jesús, esta vez por algunos días, posiblemente para descansar. El versículo 2 de Marcos agrega que no muchos días después, la gente oyó que estaba en casa y se armó el gran alboroto. Dice que inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabían ni aún en la puerta. Por donde Jesús iba, las multitudes lo seguían. Y cuando uno lee los evangelios, uno va a encontrar que las personas lo seguían por varias razones. En este caso, lo seguían por tres razones. En primer lugar, como dice Marcos 2:2, porque les predicaba la palabra. Dice Marcos 2:2 que Jesús les predicaba la palabra. En segundo lugar, la gente les seguía porque les enseñaba. Esto lo dice Lucas capítulo 5, 17. Dice, les estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Los doctores, los fariseos, venían de lejos para escuchar las enseñanzas de Jesús. Y tercero, porque sanaba toda enfermedad. Lucas agrega también en este mismo versículo 5:17, que el poder del Señor estaba con él para sanar. Tres razones que llevaron a esta multitud a seguir a Jesús: porque les predicaba, porque les enseñaba la palabra y también porque les sanaba. Aquí tenemos la escena. Jesús en casa, rodeado de una gran multitud, como dice Marcos, que no cabían ni aún en la puerta. Había todo tipo de gente, muy sencilla y también los más preparados, los doctores de la ley, allí reunidos en esa casa. El versículo 3 de Marcos dice, de pronto vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Como dije anteriormente, los protagonistas en esta historia serán las personas que trajeron al paralítico. Algunos les han denominado los camilleros porque cargaron en una camilla a este paralítico. Queridos hermanos, me impresiona la actitud de estas cuatro personas, anónimas,
Ninguno de los evangelistas menciona sus nombres, pero que nos dejan 5 grandes enseñanzas dignas a seguir por nosotros hoy. La primera enseñanza es que estos 4 camilleros no pensaron en sí mismos. Dice Marcos capítulo 2, versículo 3, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Lucas 5:18 dice que estos hombres trajeron en su lecho a un hombre que estaba paralítico. Estas 4 personas no pensaron en sí mismos. Estas 4 personas tenían un espíritu de generosidad. Pensaron en otra persona. La Biblia no nos da muchos detalles, pero puede imaginar que tan pronto supieron que Jesús estaba en esta ciudad, se juntaron y pensaron en el paralítico. Ellos estaban pensando en llevar a alguien que tenía necesidad a Jesús. Ellos seguramente conversaron y dijeron, esta es la gran oportunidad para que la situación del paralítico sea cambiado. Sin duda, ellos habían escuchado de Jesús. Ellos estaban seguros, tenían fe que Jesús podía sanar a esta persona. Si ellos solamente lo trajeran a su presencia, Jesús podría sanarlo. La primera cosa que me llama la atención de estas 4 personas es que no pensaron en sí mismos, sino en su hermano sufriente, en su prójimo. Tenían un espíritu de generosidad. Estas personas pensaron que quizás el paralítico también quería ver a Jesús, pero sus posibilidades eran nulas. Si una persona normal, sana, era difícil llegar cerca de Jesús, para el paralítico lo era peor. Todas las personas que rodeaban a Jesús buscaban su milagro, o quizás buscaban los primeros lugares para ver y escuchar a Jesús. Era la oportunidad de sus vidas. Posiblemente no habría otro tiempo que podían verle de cerca. No sabemos, queridos, si estas 4 personas tenían necesidades también, pero en este momento ellos no pensaron en sí mismos, sino en sus prójimos. Sin duda, debieron tener un gran amor por este paralítico, porque la tarea no era fácil, era muy pesada. Pero estuvieron dispuestos a asumirla, no importaba dónde vivía el paralítico, había que traerlo. La primera enseñanza que nos dan estas 4 personas es que necesitamos pensar en los demás. Necesitamos pensar en lo que están sufriendo las demás personas. ¿Cuántos paralíticos hay a nuestro lado? Paralíticos entre comillas, limitados, sufrientes, que nos necesitan en este mismo momento. La primera enseñanza que nos dan estas personas es que necesitamos buscar a estas personas. Hay gente sufriendo, gente enferma, gente esclavizada que necesita a Jesús. Matrimonios que están a punto de romperse. Ellos necesitan de personas como estos camilleros que vayan donde están y les traigan a Jesús. En este día, querido, te invito a pensar en aquellas personas que te rodean y que tú conoces, ya sean familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, que necesitan ser traídos a Jesús. Tenemos que pensar en otros. Tenemos que pensar en las necesidades del prójimo, como estas 4 personas no pensaron en sí mismos, sino en las necesidades de los demás. En segundo lugar, estas 4 personas tenían una meta definida. Lucas capítulo 5, versículo 18 lo define muy bien. Dice, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. La meta era clara, llevarle dentro de la casa y ponerle delante de Jesús. Al tratar de llevarle y ponerlo delante de Jesús, demuestra la fe que ellos tenían en Jesús. No había duda. Si ellos hicieron esto, es porque los camilleros sabían que Jesús era todopoderoso y que al verlo cerca iba a mostrar su amor sanándolo. Jesús era la única persona que podría hacer algo por el paralítico.
Ellos sabían el secreto de Lucas 1:37 que dice, porque nada hay imposible para Dios. Estos pasajes de los evangelios que he mencionado no lo dicen, pero es posible que alguno de ellos había sido sanado por el Señor y ahora querían que este paralítico también sea sanado. La meta era muy ambiciosa, pero ellos la tenían muy clara, ponerle delante de Jesús. La segunda enseñanza que estos 4 hombres nos dan es que tenían una meta clara, poner al paralítico delante de Jesús para que el Señor lo sane. Cuando pienso en estos hombres, lo que hicieron por el paralítico, inevitablemente vienen a mis pensamientos las personas que como estos camilleros intercedieron por mí. Alguien oró por mí por mucho tiempo. Alguien me invitó, me habló del Señor Jesús. Alguien me trajo a la iglesia. Queridos hermanos, muchos de nosotros hoy estamos aquí y hemos sido bendecidos por Dios porque alguien nos habló de Dios. Saben, queridos hermanos, nosotros debemos de hacer lo mismo por otras personas. Debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, como dice la palabra. La meta para estos hombres es la misma para nosotros hoy. Llevar a las personas delante de Jesús para que ellos también reciban la bendición de Dios. Hoy mismo te invito, querido, para que contactes a alguna persona que necesita a Jesús. Visítale o llámale por teléfono o invítale a la iglesia. Anda por ella y tráela y ponla delante de Jesús. La tercera enseñanza que nos traen estas personas es que se encontraron con dificultades. Dice Lucas capítulo 5, versículo 19, no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Querían ponerle delante de Jesús, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. Queridos, no sabemos dónde vivía el paralítico. Posiblemente vivía muy lejos de la casa donde estaba Jesús y tuvieron que traerlo cargado. La tarea no era fácil, demandaba esfuerzo. Una persona adulta siempre es pesada, pero a ellos esto no les importó. La casa donde estaba Jesús, dice Marcos, que estaba repleta de gente. El verso 2 dice de Marcos, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Difícil tarea, poner al paralítico delante de Jesús. Para una persona normal era difícil entrar en la casa y estar cerca de Jesús. Imagínense entrar 4 con una camilla, era una tarea casi imposible. Frente a una situación como esta, solo hay 2 alternativas. Primero, dejar a un lado el proyecto y dar lugar al desánimo. Y decir, qué pena, y lo intentamos, hicimos todo lo posible, pero no pudimos lograrlo. O la otra alternativa es cobrar ánimo, seguir adelante, buscar una respuesta posible. Queridos, parece ser una constante que siempre que deseamos llevar a alguien a Jesús, vamos a encontrar dificultades. En este caso fue la multitud, pero para nosotros hoy pueden ser otras dificultades. Quizás la casa de la persona que queremos hablar o llevarle a la iglesia está muy lejos. Quizás el lugar es peligroso. Quizás traerlo en taxi es muy caro o alguna dificultad. O va a negarse, no va a querer. Hermanos, la tercera cosa que nos enseñan estas 4 personas es que en el intento de llevar a Jesús a alguien, vamos a encontrar dificultades, pero debemos seguir adelante. Cuando te propongas llevar a Jesús a alguien, con seguridad, querido, vas a encontrar las mismas dificultades. No te desanimes, sigue adelante. No estás solo en esta tarea. Eres un socio con Jesús. Recuerda, como dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tú eres un instrumento de parte de Jesús. Sigue adelante. Dice la palabra que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Si somos fieles, si no nos cansamos, vamos a ver el resultado.
Recuerdo mucho de Francisco cuando estábamos en Argentina y pastoreamos una iglesia. Siempre le hablábamos a Francisco. Él llegó a la iglesia porque el Señor le sanó de una enfermedad, pero luego se alejó. Y el vicio de mi hermano Francisco era las drogas. Y muchas veces cuando lo íbamos a visitar, estaba drogándose en otro lugar. Después de varias veces de visitarlo, una vez fuimos donde él, a la casa a visitarle. Y la esposa nos dijo dónde podíamos encontrarlo y fuimos allá. Era un lugar desolado. Él estaba más o menos con unos 10 a 12 personas. Estaban escuchando música a alto volumen y ahí estaban drogándose. Cuando vio el carro que llegué, él dijo: apaguen la música, es el pastor. Escuchen lo que él nos va a decir. Después de hablarles algunas palabras, lo abracé y le dije que Dios lo amaba. Y Jesús quería liberarlo de esa esclavitud. Muchas veces me había dicho lo mismo. Y una vez más me lo repitió. En esa condición él me dijo: pastor, algún día yo predicaré en el tren que va a Buenos Aires. Algún día yo hablaré a otros de Jesús. Lo abracé, le dije que Jesús lo amaba y quería transformarle. Vinimos de Argentina a Colombia. Y un día Francisco me escribió. Y él me dijo: pastor, he predicado en el tren por primera vez. No sabe la alegría que tengo en mi corazón de haber compartido la palabra de Dios. Lo voy a seguir haciendo. Después de un tiempo me escribió y me mandó un WhatsApp y me dijo: pastor, estoy yendo a una iglesia y estoy encargado de un grupo. Y qué hermoso es servir a Jesús, pastor. Después de un tiempo me llamó y me dijo: pastor, estoy pastoreando la iglesia. Estoy edificando un templo. La oportunidad que tuve de visitarle, él me dijo: pastor, gracias porque no se cansó. Gracias porque me habló del Señor. Hoy puedo saber lo que esto significa cuando hablo a otros para Cristo. Queridos hermanos, van a haber dificultades, van a haber limitaciones, vamos a encontrar barreras cuando querramos llevar a otros para Cristo, pero sigamos adelante. Estas personas nos enseñaron a la perseverancia, no se desanimaron frente a las dificultades. Ellos sabían que a su tiempo segarían, cosecharían si no desmayaba. La siguiente enseñanza que nos dan estas personas es que frente a estas barreras, a estas limitaciones, ellos fueron creativos y tomaron riesgos. Gracias a Dios que ellos no se desanimaron. Al contrario, estas limitaciones fueron un desafío a su creatividad. Y no solamente fueron creativos, sino que tomaron riesgos. Hermanos, una barrera, un problema, una dificultad es un desafío a nuestra creatividad. ¿Cómo podemos vencerlas? Ellos fueron creativos. Se sentaron, imagino, frente al andén de la casa y comenzaron a planear una estrategia. Y luego llegaron a la conclusión que debían tomar la camilla, subirlos por el techo, hacer un agujero y ahí lo descolgarían y lo pondrían delante de Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 4 dice: descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Lucas 5, 19 dice: subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Fueron creativos, hermanos. Quizás uno de ellos les dijo, ¿no? Vamos a hacer esto, subamos por la escalera, hagamos un hoyo en el techo y bajemos al paralítico delante de Jesús. Las casas en Palestina en aquel tiempo, hermanos, tenían sus techos bajos. Estaban sostenidos por vigas que iban de pared a pared. Estas vigas eran de poca distancia la una de la otra. Y el espacio que había entre ellas estaba rellenado de mezcla de barro con ramas, lo que hacía, o una especie de arcilla que hay en aquellos lugares que le llaman greda. Era una especie de barro, allí arcilla, y era muy fácil de sacarlo. Este relleno era muy fácil de sacarlo entre las vigas.
pero siempre causaba molestias porque cuando uno hacía esto caía el barro y las ramas secas. Y esto es lo que estuvieron intentando, planificando hacer el hueco, el hoyo y bajar por ahí. No iba a ser un hoyo pequeño, debería ser grande para que pudiera bajar al paralítico, pero lo hicieron. Pero estas personas nos enseñan no solamente su creatividad, sino también tomaron riesgos. Riesgo de ser criticados por los doctores de la ley, riesgo de ser irrespetuoso por interrumpir la reunión que aún estaban teniendo Jesús con esta gente, riesgo de echar tierra a los asistentes, pero sobre todo el riesgo de destrozar la casa del vecino, de ser reprendidos por él, de quizás tener algunas represalias. Estoy seguro que ninguno de los 4 personas era el dueño de la casa, si no todo hubiera sido muy fácil. ¿Se imagina lo que diría el dueño si ve que su casa está siendo destruida? La reacción de él podría ser fuerte, ¿verdad? Las represalias que podía tomar serían muy difíciles. Pero a estas 4 personas no les importó nada. No les importó el qué dirán. Siguieron adelante. Les costó más trabajo, pero estaban decididos a alcanzar su objetivo. Fueron creativos, asumieron riesgos, pero lograron la meta de poner al paralítico delante de Jesús. La cuarta enseñanza que nos da estos 4 personas es que ellos fueron, frente a las dificultades, creativos y nada los detuvo. Queridos hermanos, de igual forma nosotros, nada debe detenernos. Debemos llevar la gente a Jesús. Y al igual que ellos, si encontramos dificultades, si encontramos barreras en el camino, tenemos que ser creativos. Son un desafío a nuestra creatividad y algunas veces vamos a tomar riesgos. Pero el resultado final va a ser glorioso, como es la quinta cosa que nos enseña este pasaje. Y es: Jesús premia a los que le buscan con todo su corazón. Lucas capítulo 5, versículos 20 y 24 dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y Marcos capítulo 5, versículo 9 del capítulo 2 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es impresionante, queridos hermanos, estos 2 versículos, porque Jesús bendijo al paralítico al ver la fe de los 4. Ambos evangelistas dicen: al ver Jesús la fe de ellos, de los 4, sanó al hombre paralítico y le perdonó sus pecados. Hermanos, esta persona fue salva. Esta persona fue sana por la fe de estas 4 personas. ¿Sabes, querido? Dios premia la fe de los que le buscan, de los que le buscan con todo el corazón. ¿Y cuál fue el resultado? Dice Mateo capítulo 9, versículos 7 y 8. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, dice, se maravilló y glorificó a Dios. Marcos capítulo 2, versículo 12 dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Lucas capítulo 5, versículo 25 y 26 dice: al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Cuál fue el resultado de todo este esfuerzo de estas 4 personas? El paralítico fue salvo. El paralítico fue sano. Sus pecados fueron perdonados y fue sanado de esa parálisis que lo tenía postrado por años. Lucas 5:25
Dice, tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Puedo imaginar la alegría que había en este hombre, sin poder caminar tanto tiempo, postrado en una cama, todo el tiempo, sin poder hacer nada, ahora caminando, saltando. Y también puedo imaginar la alegría que había en su casa. Queridos, la bendición no solamente fue para él, sino para toda la familia. Ahora él la podía aportar a la familia, podía trabajar por la familia, podía salir a caminar con sus hijos, con su esposa, con su familia. La familia fue cambiada radicalmente. Pero también los 3 evangelistas nos dicen que fue un impacto en la ciudad. La gente se maravilló, se asombró, glorificaron a Dios. Esa reunión se volvió en una reunión de alabanza a Dios. La gente decía, nunca hemos visto tal cosa. Otros decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Y saben por qué sucedió todo esto, queridos? Porque 4 personas estuvieron dispuestas a compartir su fe con una persona muy necesitada de Jesús. Queridos hermanos, no podemos cambiar la vida de nadie, pero sí podemos esforzarnos en llevarla a Jesús. Hoy también sucede lo mismo. Hoy Jesús quiere premiar tu fe. A manera de conclusión, me gustaría compartir, reafirmar las cosas que nos enseñan esta preciosa historia y especialmente estas 4 personas que cargaron al paralítico. En primer lugar, queridos, debemos ser generosos. Debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hoy estamos aquí, queridos, y estamos disfrutando las bendiciones de Dios. Pero debemos pensar en las necesidades de otros, quienes necesitan urgentemente a Jesús. Hay muchos paralíticos, entre comillas, a nuestro alrededor. Hay muchas personas que necesitan ser llevadas a Jesús. Te invito a que hoy pienses en aquellos paralíticos que necesitas llevar a Jesús. En segundo lugar, nos enseñan que la meta es ser una, llevarlos a la presencia de Dios. No debemos parar, sino hasta cuando estén en la misma presencia de Dios. Así como el Señor nos salvó, así como nos bendijo, puede hacerlo también hoy con otras personas que le necesitan urgentemente. La meta es, claro, llevarlo a la presencia de Dios. En tercer lugar, recuerda que vamos a encontrar dificultades. Se van a presentar barreras, obstáculos que tratarán de impedir que llevemos a las personas a Jesús. Pero recuerda lo que hicieron estos hombres. Debemos seguir adelante, no desmayar. Estas dificultades y barreras, en cuarto lugar, deben ser un desafío a nuestra creatividad. No nos deben paralizar, al contrario, deben desafiarnos a ser creativos, a ver cómo podemos superar estas barreras. Y en algunos casos quizás debemos asumir riesgos, pero debemos ser valientes. No hay impedimento que con la ayuda de Dios no lo podamos lograr. Y en quinto lugar, qué lindo es saber, hermanos queridos, que Dios premia nuestra fe. Muchas personas hoy pueden conocer a Cristo, pueden ser bendecidos si compartimos nuestra fe con ellos. Te pregunto en este día, ¿serás tú como una de estas 4 personas del pasaje de las Escrituras? Si tan solo pudieras creer en Jesús, que Él puede bendecir a otras personas también. Si tan solamente tocaras a una persona con el amor de Jesucristo, puede cambiar toda su vida. Si tan solo al encontrar dificultades, no te desanimaras, seguirás adelante. Si fueras creativo para vencer estas barreras, si tan solamente creyeras que Jesús es capaz de hacer lo imposible, yo estoy seguro que Él premiaría tu fe. Y como dice la palabra en Lucas 15:7, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Las vidas de las personas nunca más serán las mismas, porque la bendición de Dios estará sobre ellos, pero también sobre sus familias. Y
Las familiares, los vecinos, los amigos y todos quienes le rodean darán la gloria al Señor. Oro para que en esta mañana Dios use tu vida como un instrumento de bendición para tantas personas que necesitan a Jesús. Comparte el amor de Dios con los que le necesitan. Amén. Amén.